Hermanito, así dice el libro sobre la Odisea de Ibrahim Abalde, citado muy seguido por el propio Papa Francisco. Hermanito, dice, léalo y verás el drama de los emigrantes en el avión que le llevaba de regreso de la JMJ de Lisboa el domingo 6 de agosto de este año. Francisco volvió a citar este librito que lo tengo por acá, es publicado en el año 2021 por Ahmed Arsaluz, quien narra la odisea de 3 años de Ibrahim Abalde entre su país, Guinea y España. Y dice, hermanito, que el Papa Francisco ha citado varias veces desde el año 2021, es un libro que narra la odisea de un niño guineano que abandonó su hogar hace ya más de 8 años. Ibrahim Abalde era un niño mayor de su familia. Desde la muerte de su padre siente este peso de las responsabilidades familiares hacia su hermano menor. Entonces, que partió antes hacia Libia con la intención de cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa para cumplir la misión de su padre, o que su padre le había encomendado. Hace él todo lo posible para asegurar esta educación de su hermano menor. Ibrahima parte a su vez no para emigrar, sino más bien para encontrar a su hermano menor antes que ésta emprenda la travesía marítima. Su viaje hacia el norte le había llevado a través de Mali a Argelia y hacia Libia sin encontrar el menor rastro de su hermano. Ibrahima decidió continuar su viaje hasta España, a donde llegó en el año 2018, 3 años después de salir de Guinea, llorando la pérdida de su propio hermano y sintiéndose un poco perdido y culpable por lo sucedido, por este fracaso de su búsqueda. No lo pudo encontrar. 4 años después, 4 años escondido acá en España, Ibrahima trabajaba ahora en el taller en Madrid y es mecánico y tiene un contrato en vigor. Durante 4 años, al haber sido rechazada su solicitud de asilo, vivió en la ilegalidad, apoyado y ayudado por, entre otras cosas, por Ahmed Arsaluz, que trabajaba con migrantes de forma voluntaria. Además de su trabajo como periodista en el País Vasco, Ahmed le ayuda a elaborar su expediente y para ello los dos hombres decidieron escribir cada etapa de la Odisea de Ibrahima, con el fin de facilitarle la tarea de contar su historia a las autoridades españolas. En vano, ya que la primera solicitud de asilo fracasó, a fuerza de perseverancia, las autoridades españolas le concedieron finalmente el permiso de residencia de 1 año, que expira en abril 2024. La historia de Ibrahima, que se publicó primero en euskera, luego en español y desde entonces esta se ha traducido a varios idiomas, con la excepción del francés. Por el momento se parece en muchos aspectos a decenas de miles de otras aventuras que se podrían contar. Ahmed e Ibrahima viven ahora a 400 kilómetros de distancia y son muy amigos. Se llaman por teléfono muy seguido, muchas veces, varias veces en la semana. Esta historia ha cambiado la vida de Ahmed. Creo que a todo el mundo le gustaría vivir y planificar su vida en su tierra natal, donde vive su familia. Esto dice el periodista vasco. Pero conociendo la desgracia y la situación económica o social de países como Guinea, por ejemplo, te das cuenta que mucha gente se ve obligada a planificar su futuro en otro lugar, intentando, por ejemplo, ir a las Europas. Ibrahima es especial. Esto dice Ahmed Arsaluz cuando se conocieron en Madrid. Este joven guineano recalcó inmediatamente que su objetivo no era venir a Europa. A este punto de partida cambió un poco los estereotipos y el arquetipo del emigrante que este autor lo tenía pues en la cabeza.
El nacimiento del libro empieza por decir: no estoy seguro de cómo llegamos de las notas a las ideas del libro. Lo admite Ahmed. Se han pasado meses en ello, añade. Al principio las notas recopiladas acá para esta solicitud de asilo de Ibrahima requirieron una mañana de diálogo. Ibrahima no sabía leer, tampoco escribir, cuando llegó a España. Así pues se tuvo que ayudarle, pero tenía una capacidad increíble para poner en palabras todo lo que él había vivido en los casi 3 años que llevaba vagando desde que salió de Guinea. Y entonces, el detonante radica en que cuando empiezas a preguntarte o a preguntarle a un migrante que ha cruzado muchos países durante 2 o 3 años, que ha vivido muchas atrocidades, muchas violencias, no es fácil. Hay que dedicarle mucho tiempo a este individuo, a este fenómeno. Ahmed e Ibrahima se reúnen varias veces para recomponer poco a poco este rompecabezas de los kilómetros recorridos del individuo. Surgió una relación, prosigue el vasco. Nos hicimos amigos y descubrí una historia que no esperaba. Ahmed nunca había escrito un libro antes de de Hermanito. Su trabajo como periodista se había limitado hasta entonces a redactar artículos y reportajes, pero la idea de que las notas sobre esta odisea de Ibrahima acabaran en manos de un policía en comisaría, pues bajo un montón de solicitudes de asilo, le resultaría insoportable. Ibrahima confiaba mucho en mí, así que escribí un pequeño libro que en euskera, mi lengua materna y además de trabajo. Se partió como un barquito sin saber hacia dónde éste acabaría. Las coincidencias dormidas en este libro, todos los días en la radio, en los periódicos, se han oído y ya se han leído también tragedias. Así suspira textualmente Amtes al-Salus y continúa diciendo que creía que se han educado para mantener cierta distancia con las noticias, que son inhumanas y difíciles de digerir. El periodista y ahora escritor se siente algo anestesiado y casi deshumanizado, obligado a mantener las distancias debidas con la realidad. Además creía que se han tenido que acercar un poco más. Lo dice textualmente: tenemos que intentar ser un poco más humanos y aprender a sentir este dolor de los demás. La conversación continúa con las dramáticas noticias de los inmigrantes en las costas de Lampedusa y Canarias. Cuántos dramas, cuántas tragedias, cuántos naufragios. Ahmed lanza una dura crítica a la política migratoria occidental y a Europa en particular, donde dice que responsabiliza directamente esta política migratoria demasiado violenta e inhumana. Se cuenta desde una cierta distancia para no perturbar demasiado las conciencias. Hay que dejar de mirar un poco la realidad como si esta fuera ficción, pero es una realidad dura, pura y dura y muy violenta. Hay que cambiar al mundo y que esto ya no es posible. Hermanito y el Papa, escuchar y leer, el Papa Francisco había citado este libro en muchas ocasiones y lo sigue haciendo hasta hoy. Fue una gran sorpresa manifiesta, ni siquiera sabía cómo había conseguido el Papa este libro. Le había costado creerlo, todavía estaba sorprendido cuando el Papa tomaba Hermanito para hablar del drama de los emigrantes de Túnez, por ejemplo, de Libia, de la política exterior de Europa, que tiende a querer frenar esta emigración. Ya no soy, dice, yo quien lo dice, sino más bien el hecho de que sea el Papa tenía pues una resonancia completamente diferente y las cosas se habían escuchado de otra manera. En cualquier caso, me gustaría dar las gracias, así concluye Metz,
feliz de ver que este pequeño librito podía haber ayudado a despertar las conciencias de mucha gente. Hermanito. Sudán del Sur, el obispo Parolín trae mucha esperanza a un lugar bastante deprimido. Monseñor Stephen Nyodho Ador Maiwork recibió al secretario de Estado a su llegada a la diócesis esta de Malakal, donde el cardenal de visita en este país africano se reunió con refugiados que huyen de la guerra en Sudán. La presencia del cardenal Parolin en Malakal es realmente muy importante. Es una visita que da esperanza, que trae este amor de la Iglesia, una visita que demuestra la cercanía y la solidaridad de la Iglesia Católica con la gente que sufre. La visita en mención del cardenal ayudaría a la gente a comprender un poco más que el trabajo conjunto en unión entre diferentes comunidades les daría pues mucha fuerza para seguir adelante, para construir un país, un estado, una diócesis. El obispo de Malakal, Stephen Nyodho Ador Maiwok, revela la esperanza de que él y toda la diócesis depositarían en la visita del secretario de Estado Vaticano desde ayer en Malakal, donde esta mañana habría recibido a estos refugiados que escaparían de la guerra en curso de Sudán, en Sudán, llegados en barco y acompañados por él en el tramo final hasta este centro de acogida. Y ayer te cuento que también en Malakal había celebrado una misa en la catedral y luego se reunió con los refugiados en este centro de acogida. Huyendo de la guerra, en este punto hasta ahora más de 42,000 personas habían llegado a Malakal en este noroeste de Sudán del Sur, cuya diócesis incluía los estados de Alto Nilo, Jonglei y Unidad, y unas 35,000 han sido reasentadas, la mayoría de estas veces en lugares donde tienen familiares. En realidad, la mayoría de los refugiados son sudaneses, sur-sudaneses, que se han trasladado a Jartum a lo largo de los años. En total 1,5 millones más o menos de sur-sudaneses llegarían acá a Sudán, muchos de los cuales regresan ahora huyendo de la guerra en curso. Se calcula que todo Sudán del Sur han llegado unas 200,000 personas. Cuando llegan a los refugiados, pues casi siempre se les despoja de todo. De todo, a muchos se les lleva desde la frontera hasta Malakal en un barco de carga de la diócesis que normalmente transporta grano, pero que ahora se utiliza para transportar personas. Entre 400 y 800 por trayecto durante un viaje de unos 2 o 3 días. El mismo barco en el que ha embarcado hoy este cardenal Parolin, hasta ahora 3,000 personas han sido transportadas por este sistema que menciono. La necesidad y de paz y reconciliación, esta diócesis, explicó Monseñor Nyodho Ador Maiwok a Radio Vaticano. Vatican News es una de las más afectadas por las catástrofes naturales y también han sido destruidas por la guerra. Esta misma diócesis recibe ahora a miles de personas que huyen de la guerra en Sudán. La diócesis en Malakal, dice el prelado, fue una de las primeras en intervenir, creando un puente para llevar a los refugiados desde la frontera con Sudán hasta Malakal. La gente continúa, necesita paz y reconciliación, necesita unidad, como indicó el Papa cuando vino acá al país mes de febrero. Y la visita del cardenal tenía ahora pues un significado realmente importante para nosotros. Él ayudaría a la gente a entender que necesitan estar juntos, unidos, tener la fuerza para seguir adelante, aunque esta no sea fácil, porque estas son las mismas personas que solían luchar entre
entre ellas que solían matarse. Lleva mucho tiempo reunirlas. La visita del Papa nos había dado pues mucha fuerza y esperanza para la reconciliación entre los pueblos del Nilo, que esto pues por supuesto no es muy importante, ¿no? El llamamiento a la comunidad internacional sobre esto, la guerra ha traído consigo destrucción y saqueos, aunque aquí pues no queda nada, dice Monseñor Niordo Ador Madwork. ¿Cómo se puede ayudar a la gente en esta situación? El ejemplo que da el prelado es despiadado. Un solo viaje para llevar a la gente de la frontera Malacal cuesta entre 7 y 8 mil dólares. ¿Se imaginan? Solo el combustible. Después hay que proporcionar comida, cobijo, y ahora también están apareciendo pues enfermedades, vacunas, por ejemplo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso intentamos avanzar a hacer lo que podemos, según nuestras capacidades, por supuesto. El llamamiento es a la comunidad internacional, a los socios, a la gente de buena voluntad, porque la situación aquí pues realmente requiere gente de muy buena voluntad, requiere humanidad para que podamos ayudar. En Sudán del Sur, acá en Sudán del Sur, es la dramática conclusión del obispo Malacal. Se ha sufrido y se sigue sufriendo mucho. Llueve estos días, es la estación de las lluvias y la gente no tiene para cubrirse, y los niños y los ancianos pues necesitan de mucha ayuda. Contar además que acá en el vecino país peruano, en Perú, pues no se abran las puertas a la cultura de la muerte, que no abramos, se hace un llamado a esto, a no abrir las puertas a la cultura de la muerte. La Iglesia del Perú reafirma que la vida es un derecho absoluto e incluso inalienable, porque es un don divino, y levantan su voz ante la lamentable caso de una niña de 11 años, te lo cuento, frente a este acto de injusticia y de vulneración del derecho a la vida, en donde se dice al derecho a la vida del Nasciturus, se han levantado la voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente. Así dice, declaran los obispos del Perú mediante un comunicado ante el caso de la aprobación de un aborto a una niña de 11 años. Sostiene así el episcopado que la enseñanza constante de la Iglesia ante estos casos es siempre salvaguardar el derecho de la vida de ambos. Una junta médica en Loreto ya había dictaminado que el aborto terapéutico no era aplicable porque no reunía las condiciones necesarias, como son el peligro de muerte o daño permanente de la madre gestante. Sin embargo, otra junta médica en Lima desautorizó este diagnóstico y aprobó el aborto terapéutico de un indefenso. No abramos, dice, las puertas a la cultura de la muerte, expresan obispos en su comunicado, insistiendo en que la vida es un derecho absoluto e inalienable, porque es un don divino que Dios nos pide salvaguardarla, como reza el quinto mandamiento del Decálogo: no matarás, Éxodo 20:13, y que además también estaría contemplado en la Constitución y el Código peruano de niños y adolescentes, que así lo señala. Textual: se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años en edad. El Estado protege al concebido para todo lo que favorece. La obligación de la sociedad y del Ministerio de Salud, Estado, es cautelar, dice los obispos, también en este caso la vida de la niña gestante y la niña y niño por nacer, utilizando todos estos recursos de la obstetricia moderna. También manifiestan o advierten los obispos que desde hace ya algunos años se han observado una sostenida y creciente presión
por despenalizar el aborto, y hacen además un llamado a las autoridades y trabajadores de la salud para que en el Perú no se abran estas puertas de la cultura, y además que la pequeña Mila, como se llama, sea cautelada adecuadamente, se la ayude a sanar las heridas de la violación, no sea sometida a un aborto, y que además se persiga con todo el peso de la ley al violador y se eviten nuevos abusos.